cosa que me viene, que en este proceso de ir de un lado al otro de los píxeles, la relación con el personaje, ¿no? O sea, lo fácil que es demonizar al personaje, negarlo, hacerle culpable de mi existencia miserable. O sea, que me parece que es muy importante, que es muy clave cómo me relaciono con ese personaje, ¿no? Sí, sí, completamente. De hecho, ¿qué creen que hay que perdonar realmente? Al personaje. Que no hay otra cosa que perdonar, porque obviamente el Cristo no necesita perdón. El Cristo es un hecho consumado, el Cristo es un hecho eterno, es la verdad. No hay nada que hacer ahí, no hay nada que sanar, crecer, perdonar, no hay nada ahí. Sin embargo, la identificación con el personaje que conlleva, fíjate, la identificación del personaje requiere que yo, el personaje es el curso lo llama así, mi vástago, puesto que me está hablando la mente, de repente aquí estoy yo, soñando que soy Sophie. Y en ese instante me convierto en el personaje. El personaje con mis tendencias, con mis atributos, con mi historia, con mis planes, con mis deseos, con todo. Y aquí brota el especialismo. Esto se convierte en mi hijo amado. Y yo vivo protegiéndole, cuidándole, construyéndole, fabricándole incesantemente, adornándole. Y a veces, y como parte del especialismo, peleándome con él, demonizándole. Da igual, son todos aspectos diferentes que adquiere mi especialismo, mi dedicación a mi vástago, que realmente supone lograr que mi vástago sea real. Si puede ser adornándole, genial. Si tiene que ser peleándome con él, no importa. Lo importante es que yo crea que existe una relación real, que el vástago existe. Realizarlo. Claro, como la historia de Pinocho. Lo importante para el especialismo no es tanto hacer que sea el más hermoso, sino que sea real. Incluso a veces que sea real como el maldito, como el mayor rebelde, como el asesino, como el lo que sea, pero real. Entonces, claro, eso hay que revisarlo, porque verdaderamente el perdón no requiere que tomemos una postura al respecto. No requiere que digamos, vale, pues lo quiero mucho o lo odio mucho. Sencillamente, el perdón requiere que yo lo mire por lo que es, una ficción, un sustituto de mi ser real. Y ahí con eso no me peleo. Mientras yo me peleo con el ego, con el personaje, el ego está contento. Porque de alguna forma el personaje está tomando realidad, que sea como contendiente en la guerra contra sí mismo. Entonces yo sencillamente lo observo y digo, bueno, ahí está, no soy yo, no existe, solamente tiene la existencia que le confiere la creencia de mi mente, la identificación de mi mente soñadora. Esa es la única realidad que jamás tendrá el personaje, la que le confiero yo, como el resto de las cosas de este mundo, las animo yo. Soy yo quien las anima, con mi creencia. No me peleo con él y tampoco lo encubro. Si la inocencia es del ámbito del ser, ¿cómo puedo ver inocente al personaje? Que está incrustado en la forma, ¿no? Sí. O sea, es pura forma, ¿no? Sí. Esto me produce una contradicción. Vale. Vamos a ver qué es esto de la inocencia. La culpabilidad va completamente unido de forma inseparable a mi noción del tiempo. ¿Vale? Porque si en este instante hiciéramos un experimento conjunto y cerráramos todos los ojos y nos propusiéramos tener nuestra mente en blanco, por completo, durante lo que podríamos ser capaces de hacerlo, unos 10 segundos. Si hiciéramos eso, absolutamente todo lo que no apareciese en nuestra experiencia durante esos 10 segundos sería lo que podríamos ahora discernir y catalogar de irreal. Por tanto, si yo logro estar ahora aquí presente, sin fabricar tiempo mediante mi diálogo interno, completamente silenciada, es decir, presente, en el ahora,
no hay posibilidad de concebir la culpabilidad. Eso es la inocencia. La inocencia es una experiencia sin tiempo. La inocencia requiere que yo entienda cómo son las cosas, no como yo me las cuento. La inocencia requiere que yo sepa que nazco ahora en este instante, que yo no tengo tiempo, que esa historia que evoco con mi memoria es falsa. Es literal. Es literal. Pero yo tengo esta habilidad de engarzar instantes de memoria y considerarlo mi pasado, mi tiempo, y de considerarme a mí misma en el momento presente como una consecuencia de todo lo que sucedió previamente. Eso es un ardid. Eso es falso. Es un truco de la mente egoica. La inocencia consiste en comprender que todo eso no es verdad. Que yo existo ahora. Y existo ahora. Y nunca en otro instante que ahora existe. Y que este instante refleja mi inocencia absoluta. Porque para yo poder evocar culpa tengo que inmediatamente irme a utilizar mi memoria y evocar algún escenario, alguna memoria recordada, algún pensamiento, memoria de culpa. Si no hago ese ejercicio antinatural, no puede haber culpa aquí. Por tanto, ese personaje que es pasado, yo tengo que poder entender que está brotando en mi experiencia, en mi mente soñadora, ahora, liberado de su pasado. Y que aunque todavía persista una cierta identificación con él, está siendo soñado ahora por mí y elijo inocencia. Por mí ahora siempre, constantemente. Siempre. Es un nacimiento inmaculado eterno. O sea, nuestra condición es de recién nacidos en cada instante de conciencia. Entonces, ahí obviamente no hay posibilidad de engarzarse en ningún tipo de culpabilidad, puesto que la culpa requiere que yo crea en tiempo. Porque si yo en este instante... ¿Qué es el tiempo en última instancia? ¿Qué fabrica el tiempo? Mi diálogo interno, mi memoria, mi empeño en evocar instantes pasados mediante mi diálogo. O futuro. O futuro, que es pasado proyectado hacia adelante. Porque ya hemos dicho que todo ya fue. Entonces, si yo no entretengo un diálogo interno, si yo no fabrico tiempo mediante mi pensamiento, mediante mi diálogo, el tiempo sencillamente se desploma en la irrealidad, porque no existe. Es una fabricación de la mente. Yo tengo que fabricarlo para que el tiempo venga a la existencia. Porque yo estoy aquí. Yo puedo decir, comí en tal sitio. Pero eso es verdad. Eso es algo que yo evoco ahora. Yo intento hacer real ahora. Yo intento hacer formar parte de mí esa memoria ahora. Pero eso no tiene nada que ver con esto. Esto es un instante de relación entre aparentemente 30 cuerpos que realmente son la tapadera para lo que está sucediendo aquí realmente. La mente se está reuniendo consigo misma en un escenario para recordarse. Esto es lo que está pasando aquí. No tiene nada que ver con el tiempo. Está pasando ahora. Esto es tierra